Pues la manera para lograrlo es, uno, con liderazgo presidencial. Y ese liderazgo pues ha sido variable en México, ¿no? Cada quien habla como le fue en la feria, pero se requiere liderazgo, se requiere claridad de objetivos, y eso es lo que yo creo que ha faltado mucho. Muchos presidentes llegan al poder y ya que están en el poder empiezan a pensar qué quieren hacer. Felipe Calderón, por ejemplo, es alguien que llegó al poder sin saber qué quería de su gobierno. De hecho, durante su campaña política, lo que él buscaba era ganar, ni siquiera tenía una concepción global del país. Y de hecho, su inicio de estrategia en contra del crimen organizado es algo que se da sobre la marcha. Entonces, cuando un gobierno tiene claridad, es difícil que pueda vender cómo lograrlo. Tercer tema tiene que ver con el tema de los grupos de interés o poderes de veto. Yo creo que es el tema más importante. Se ha argumentado en México que el gran problema para pasar reformas es la falta de mayorías. No es cierto. Lo que ha ocurrido en México, como en muchas economías emergentes, es que hay poderes fácticos o poderes de veto que son capaces de bloquear en el último momento reformas que son necesarias para un país, porque esas reformas afectan negocios, intereses, privilegios. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Qué ocurre cuando se dan esos poderes de veto? Que son grupos constituidos, grupos incrustados en el seno del sistema económico y político. Y por lo tanto creo que lo más importante para que funcione un sistema presidencial con gobierno dividido es que estos grupos de veto, grupos fácticos, grupos de interés, sean desmontados. Y se desmonta cuando hay un Estado de Derecho, se desmonta cuando hay más competencia, se desmonta cuando hay más transparencia, así se desmontan. No depende del Poder Judicial que aplique la ley con imparcialidad, depende del presidente de la República que instrumente medidas administrativas para promover más competencia, lo cual no han hecho los últimos presidentes mexicanos, sobre todo Vicente Fox y Calderón. Han preferido jugar al status quo y han mantenido y han acrecentado el peso y la importancia de estos poderes de veto. Y tercero, del Congreso que legisle para justamente ampliar la competencia, disminuir los privilegios. Por ejemplo, el tema laboral, uno de los poderes de veto más fuertes que hay en este país. El Congreso mexicano no ha querido reformar una ley laboral, ni ha querido quitar privilegios, ni ha querido transparentar las finanzas sindicales, ni ha querido derribar este absurdo tema de la cláusula de exclusión que le da a los sindicatos monopolio sobre la representación. Así es que es el Congreso, el presidente y el Poder Judicial quienes pueden hacer algo al respecto. Es una falsa discusión pensar que lo que se necesita es inflar mayorías. No es cierto. Las mayorías se construyen, lo que ha bloqueado las reformas. Y podemos aquí ver en el caso de la reforma política, en el caso de la reforma laboral, por ejemplo, ¿cuál fue el mecanismo? No fue que las mayorías de los partidos estuvieran en contra. Las mayorías de los partidos ni siquiera tienen opinión propia. Lo que en México ocurre es que los liderazgos de los partidos son los que deciden, no son las mayorías. Y por lo tanto, lo que ocurre es que las negociaciones, puntos de veto se acercan y bloquean decisiones. Ese es el tema.